Então, bem-vindos a todas e todos. Eu, antes de chamar o nosso convidado, né, quero fazer um pequeno registro. Nós temos trabalhado, aliás, o professor Foladori, ontem eu contei a história para alguns, né, outros não estavam aqui, há bastante tempo. Eu acabei descobrindo o professor Foladori ao tentar buscar, né, autores que trabalhassem a questão do desenvolvimento sustentável do meio ambiente por uma matriz crítica, por uma matriz marxista. E foi aí que eu encontrei o professor Foladori. À época, ele era professor convidado na Universidade Federal do Paraná. Então, hoje, pela manhã, no café, eu relatava-se para ele. E há tempos, né, que a gente vem querendo trazer o professor Foladori. É muito interessante porque, assim, ó, imediatamente ele respondeu as nossas mensagens, se colocou à disposição, mas o problema é que agora ele é professor na Universidade Zacateca, no México, e aí ficaria muito caro para a gente conseguir trazer o professor Foladori. Tentamos nos consorciar por aí com outros grupos e núcleos, mas não foi possível. E olha só como isso aí, né? Mantemos vários contatos. Professor, infelizmente, seria tão importante, porque inclusive ele é uma referência no nosso programa aqui de mestrado, quer dizer, no nosso programa, na minha disciplina, que é Direito e Sustentabilidade. E deu a coincidência, o professor escreve nos dizendo: olha, estou em Curitiba durante o evento, se vocês quiserem me trazer. E foi assim que ele acabou chegando aqui, né? Então eu gostaria, né, de, recebê-lo com todo o nosso carinho, dar boas-vindas e já chamar o professor aqui para a mesa. Obrigado. Outra coisa que o professor me recomendou hoje, que não precisava ler currículo, nem precisava dizer nada, né? Eu disse: como assim? Não precisa dizer nada, né? Tá bom assim. Mas eu disse para ele: olha, o exercício que nós temos feito inicialmente sempre é aquele de relatar minimamente o seu encontro com Marx, assim, ó. Não é tipo, encontrei Jesus e minha vida mudou, né? Mas é como foi esse encontro, né, com Marx. Mas eu vou dar algumas referências sobre o currículo do professor Foladori, só a título de apresentação mesmo, de forma bastante resumida. Eu acho que eu disse ontem que o professor é natural do Uruguai, né, que é antropólogo com doutorado em economia. Né. Trabalhou em várias universidades no México, Honduras, Nicarágua, Uruguai e Brasil, como eu disse há pouco, né. E sempre as suas principais áreas de pesquisa hoje são o meio ambiente, a saúde pública e a nanotecnologia. Então, portanto, meus queridos, vamos bem aproveitar, ou tentar bem aproveitar a vinda do professor aqui, que eu acho que vai ser muito enriquecedora para nós. Então, com a palavra, o professor Guilhermo Foladori, começando, não vai escapar de nos contar o seu encontro com Marx. Não adianta toda essa descrição aí. Bom dia para todas e todos. Estou muito contente de estar aqui e agradeço enormemente aos organizadores, especialmente a professora Bia e a Júlia, que esteve trabalhando na possibilidade de vir aqui e organizando este evento. Então, me vão desculpar, em primeira instância, por meu portunhol, e mais, todavia, pelos erros que vão aparecer aí no PowerPoint, mas aí vamos indo. Ok, a professora Bia me disse que me solicita que eu dê uma breve referência a como começou o marxismo na minha vida. Eu não gosto de falar da minha vida, mas em função de que os outros já fizeram isso, vou resumir um pouquinho a história. Ok, isto tem a ver com o contexto nacional e internacional, ou seja, estou falando de finais dos anos 60, em que
a situación en América Latina era de grande combatividad de movimientos sociales en todos los países prácticamente. Y inmediatamente después, no comienzo de los 70, en muchos otros países, no en Brasil, que ya tenía, veio las dictaduras militares. En ese momento, comenzando los años 70, yo fui morar en México y como resultado de eso me encontré que en la UNAM, donde estudiaba y trabajé después, había innúmeros exilados de América Latina, inclusive de Brasil. Por ejemplo, en Brasil yo tuve como profesores a Francisco Julián, las ligas camponesas, a Rui Mauro Marini y otros muchos de Bolivia, Perú, Uruguay, Chile, Argentina, muchos que eran o bien ligados a movimientos sociales o bien académicos que tenían una orientación marxista. Yo tuve un profesor en la Escuela de Antropología, donde estudié mi graduación, un filósofo mexicano de enorme trayectoria política y académica que estuve preso durante 15 años en las cárceles de México, y ahí en aquel entonces daba para estudiar. Él se dedicó a estudiar, era ya filósofo, se dedicó a estudiar a filosofía en profundidad. Yo tuve la suerte de tener él como profesor y él nos incursionó no marxismo, y ahí Era un doutrinador. hay gente que ya estaba, digamos, en un contexto crítico de discusión de la problemática social, pues halló esas lecturas muy esclarecedoras para poder comprender la realidad. Y yo hasta ahora lembro que este profesor, que se llama, ya murió, que se llamaba Víctor Rico Galán, nos decía: basta leer 10 páginas todas las noches de un clásico para que ustedes abran su mente y comiencen a comprender mucho mejor la realidad. Y efectivamente ahí comenzamos a estudiar Lenin, comenzamos a estudiar Marx, y después tuve la suerte de tener varios profesores de marxismo, cursos en aquel entonces en la UNAM. Los estudiantes de economía tenían 7 semestres de marxismo. Los primeros 6 semestres eran solamente sobre el capital, y el último era sobre el imperialismo de Lenin, el libro del imperialismo de Lenin. Entonces, increíblemente, en aquel entonces y hasta los años 80 y alguna cosa, durante todos los 70, la reforma del programa de economía, y no solamente de economía, porque yo después di aula en la Universidad de Chapingo en 1983 o 84, y ainda estaba ese currículum en economía agraria, donde había 6 semestres de capital. Entonces yo di aula en todos esos semestres para precisamente aprofundar la lectura. Por ejemplo, el primer semestre era exclusivamente sobre los primeros 3 capítulos de Capital. Todo el primer semestre, un semestre entero dedicado a eso, porque era base para entender el resto, ¿no? De manera de que, y para terminar, pues este filósofo Víctor Rico Galán nos decía siempre que era importantísimo ir a las fuentes y leer las fuentes propiamente, y que dentro de todas esas lecturas uno tiene que leer O Capital, porque ese era el libro fundamental que permitía ir sobre los otros textos después. Ok, entonces dicho eso, vamos a la palestra. Entonces, ahí está presente, el título dice Polución Química de Propiedad Intelectual, porque en la hora en que ustedes están con un encontro de derecho, o esto está dentro del derecho, pensé, yo no vengo de esa área, mas hoy en día hay mucha cosa relacionada, como van a ver, con la jurisprudencia y la cuestión ambiental, y en ese sentido pensé que era interesante para ustedes no solamente
una palestra sobre problemática ambiental contemporánea, sino también atrelar eso a uno dos muchos temas que tienen a ver con la jurisprudencia directamente. Entonces vamos a ir. Ok, voy a dividir aquí mi presentación en tres grandes capítulos, vamos a decir así. O primeiro es una presentación de la situación, lo que hoy en día se conoce como la pandemia mundial por la polución química. Esto no es un invento meu, esto es una forma de presentar la problemática ambiental por parte de Naciones Unidas, básicamente del PNUD y de la Organización Mundial de Salud, que consideran que hoy en día existe una pandemia mundial causada por los químicos en todas las cosas de consumo cotidiano. Vamos a ver eso. En segundo lugar, vamos a ver la tendencia histórica de subsunción al capital da industria química. O sea, me voy a centrar en toda esta presentación sobre la industria química, por considerar que hoy en día es el principal problema ambiental. No a industria como CIMAS o productos de la industria, obviamente. Y por último, la propiedad intelectual y la industria química, y aquí es donde entramos de lleno en la cuestión de la jurisprudencia relacionada con esto. Ok, vamos lá. Primero, temática pandemia mundial para la producción de químicos sintéticos. Okay. Esto es una nota, vean bien que la data que coloqué aquí es 14 de nove de 2017, o sea, ya tiene un mes y poco, y es un titular de la media que dice: exposición a residuos químicos puede ser la mayor causa de muertes en el mundo. Y tiene otra ainda, que es un análisis, vean la data aquí, 2017, esta es de meados de este año, un artículo científico donde fala que precisamente o problema de los químicos y la toxicidad de las sustancias químicas sintéticas está causando a mayor pandemia de muertes en el mundo. Esto no van a ver, yo sé que no da para ver, mas esto está tirado de ese artículo anterior, y lo único que sí da para ver, y que eso es importante, es que ellos, ahí en el artículo, ellos miden o impacto de diferentes fuentes de muertes en el mundo, desde aquí abajo dice ébola, guerras inclusive, drogas, accidentes de carro, y así a todo. Y aquel de la que es la línea mayor en tamaño, es la cuestión de los químicos en las cosas. Esto es una cuestión oculta, no se ve, mas nos estamos usando químicos que contienen sustancias que son tóxicas, en todo. La ropa, ahí no están sentados, con certeza está revestido eso de químicos sintéticos antiflama, para que no pegue en flama inmediatamente. Es altamente cancerígeno y eso se desprende en términos en nanopartículas, y uno absorbe, entra por la piel, se respira, las paredes ni falar, estas deben tener plomo de antiguo, y así sucesivamente. Esto, por ejemplo, tiene PVA, que es altamente tóxico, no dice aquí, puede que no tenga este en particular, mas la mayoría de los envases de estos tienen, y a diferencia de lo que acontece en la Unión Europea o hoy en día en los Estados Unidos, que dice exactamente, en estos países no dice nada y uno no sabe qué está tomando junto con agua. Vamos a ver. Ok, 140.000 químicos, o sea, sustancias químicas diferentes en el mercado de la Unión Europea, 700 nuevos químicos ingresando al mercado de Estados Unidos. O sea, ustedes perciben que la cantidad de combinaciones de sustancias químicas sintéticas en el mundo es impresionante. Mas, ninguém sabe, ninguém tiene registro. Es claro que esa cantidad de 140.000 son sustancias registradas, no necesariamente las que están circulando. De facto, se considera que aproximadamente 30.000 sustancias químicas son las que están en mayor cantidad. Mas no se sabe exactamente cuántas hay, porque los productos, las sustancias químicas entran en la mayoría de los mercados sin ningún tipo de regulamentación, ningún. Entonces entran ahí están en el mercado y se sabe después de mucho tiempo, a veces de décadas, porque muchos de estos productos son bioacumulables y no aparecen
em primeira instância, por exemplo, o amianto, que só aparece, dá mesotelioma e câncer no pulmão, e só se sabe isso às vezes 20 e 30 anos depois da pessoa que estava morando embaixo de um teto de amianto que no Brasil ainda se fabrica em forma, em grandes quantidades, e aí tem muitos outros que onde acontece o mesmo. Menos do 10% dos químicos com análise de toxicidade na União Europeia, dados da própria União Europeia, ou seja, menos do 10% daquele monte de produtos químicos. De 3.000 químicos producidos em grandes quantidades, solo 7% reúne informação reclamada pela OECD, ou seja, que nem sequer aquela informação toxicológica que exige a OECD se cumple por parte das grandes corporações de produção de químicos. Vamos a ver. En todos os produtos tem químico, electrónico, más de 1000 químicos diferentes, en todas esas cuestiones celulares, computadores, todo eso que a gente manipula todos os días, tem un monte de químicos, toneladas de químicos, y muchos de esos son altamente tóxicos, si se sabe. Nos textiles, hidrófugos, retardantes de flama, pesticidas o plaguicidas, ceras, aceites, no papel y nos plásticos, diversos compuestos orgánicos e inorgánicos, na construcción, mercurio, ácido, dioxinas, amianto, nos alimentos, plaguicidas, fertilizantes, óxido de metales, hormonas sintéticas, nos productos farmacéuticos, monte de químicos que pueden ser tóxicos. O ano pasado saiu uma pesquisa na Francia de 20 anos que vem pesquisando a questão das vacinas, e além da discussão das vacinas propriamente ditas, se são ou não são boas, que existe uma discussão internacional muito ampla, agora estes franceses descobriram que todas as vacinas têm um veículo de alumínio incorporado, que é isso que evita que o corpo reaccione contra a vacina a través das propias defensas y destrua a vacina o elimine a vacina, para que o corpo no reconozca esa vacina como un cuerpo extraño, va en un vehículo de aluminio y eso es altamente tóxico, y todas las vacinas tienen ese vehículo, porque es o elemento que hace con que los anticuerpos o organismos no reaccionen frente. Entonces, bueno, estas son cuestiones técnicas, científicas en cada área específica, más es un llamado de atención de que inclusive no fármacos puede haber un monte de químicos incorporados que son tóxicos para el ser humano, cuando los fármacos se supone que son para aliviar los problemas y las dolencias. Vamos a ver. Muchos de esos químicos son tóxicos, no necesariamente todos, mas muchos son. La toxicidad apenas se está conociendo, en algunos casos demora décadas en manifestarse, como el caso del cadmio, los PCBs, los mercurio, los amianto, do chumbo, que está ainda en muchas cosas, y si uno abre las noticias, todos los días aparecen noticias nuevas sobre esa cuestión. Hoy en día aparecieron noticias en los titulares de los jornales sobre precisamente o chumbo nos juguetes, como dicen en portugués, los brinquedos de las crianças. Chumbo nos brinquedos das crianças, na tinta dos brinquedos, da maioria dos brinquedos das crianças, e eles metem na boca, e o chumbo não tem um umbral mínimo, ou seja, muitos químicos se diz, passando tal quantidade é tóxico. O chumbo, a mínima quantidade, já é tóxica e produz problemas neurológicos importantíssimos. Então, bom, nessa situação estamos. Cientos de sustancias químicas tóxicas. Por ejemplo, metales pesados, todo el mundo sabe qué cosa es mercurio, qué cosa es chumbo, pero lo menos tienen una idea. Mas cuando entramos en estos nombres, que no dan ni para pronunciar, eso ya dificulta al público tener conocimiento, porque no consiguen ni reproducir lo que dice ahí. Es imposible hasta de pronunciar. Imagínate lembrar que eso puede ser o no puede ser. Vamos a ver. Ok. Esta es una primera, es una gráfica, de fato uma linha de tempo, para mostrar que a questão do meio ambiente deve ser analisado historicamente. Historicamente, em que sentido? Que ao longo do tempo, os grandes problemas ambientais de alguma forma se vão superponiendo uns com outros.
Se a gente fala da moderna crise ambiental, e com moderna crise ambiental estou falando da crise depois da Segunda Guerra Mundial, porque crises ambientais na história da vida, não somente do ser humano, da vida, tem existido sempre, desde a origem da própria vida. E nem falar dos problemas ambientais atrelados ao desenvolvimento do ser humano, propriamente dito, mas não me interessam aqueles antigos, porque eu vou falar sobre os problemas ambientais modernos, atuais, e a última fase, que é precisamente a que acontece dos anos 90 para aqui. E por isso me interessa essa linha do tempo. E se uno comienza com a bomba atômica da Segunda Guerra Mundial em diante, vamos a ver que a primeira preocupação, como preocupação mundial, como preocupação que aparece nos titulares dos jornais, como uma consciência social mundial sobre a problemática ambiental, é precisamente os efeitos da bomba atómica sobre a população. Então, esse é o primeiro problema, né? O que está atrelado à indústria química nuclear, por decir assim. Em segundo lugar, nos anos 60, surge a preocupação que tem como a bandeira, como referente, digamos, o livro de Rachel Carson, do ano 64, acho, A Primavera Silenciosa, que chama a atenção sobre os químicos sintéticos como plaguicidas, que implican uma toxicidade nos seres vivos dos ecosistemas e também no próprio ser humano. Então, o problema dos plaguicidas na agricultura, que já era um problema conhecido de muitos séculos atrás, com os químicos sintéticos e a implantação da Revolução Verde e tudo isso se extiende muito. E há um chamado de atenção. De maneira que nos anos 60, o problema ambiental era a questão dos plaguicidas. Esse é o problema central. Não significa que os outros não continuem. Ou seja, aqui estamos acumulando uno em cima do outro. Não é que desapareça os problemas anteriores e surjam unos novos. Surgem unos novos sobre aqueles que já existiam. Ok. Depois temos aí muito importante, desde finais dos anos 80 em diante, o problema ambiental parece ser o aquecimento global, que está atrelado ao consumo de combustíveis fósseis. E aí essa indústria químico de petróleo e de hidrocarburos o centro de atenção. Claro, até hoje em dia se fala disso, mas surge nesse momento, finais dos anos 80. Antes de 1987, ninguém falava de que havia um problema em nível universal de aquecimento global. Isso é uma questão muito mais nova, de finais dos anos 80. Depois vem, em 1990, a questão dos químicos como disruptores endócrinos, químicos que se acumulam nos organismos, e aí o livro-chave que identifica esta problemática é Nosso Futuro Roubado, né, Our Stolen Future, que é de finais dos anos 90, um livro claro, e coloca um novo problema trazido pelos químicos sintéticos, a questão dos efeitos sobre os aparatos reprodutivos, sobre a disrupção endócrina que se chama. E mais, desde princípios de 1900, ou finais de 1990 em diante, tanto o PNUD como a Organização Mundial da Saúde falam de que temos um novo problema ambiental em nível mundial. E essa questão da pandemia provocada por todos os químicos que estão nas coisas e que não se sabe onde estão, não se sabe quantos são, não se sabe os efeitos tóxicos, mas já se sabe os resultados, não. Em muitos casos, estão esses resultados atrelados precisamente a esses químicos sintéticos nas coisas. Então, é um novo chamado de atenção. Ou seja, todo isso sumado, assim estamos hoje em dia. Ok, e aí acima estou colocando algumas linhas que são interessantes porque vou fazer referência a isso, como já praticamente desde os anos 70, 80, mas mais claramente dos anos 90, aparece o que se conhece como tecnociência, e a isso me vou a referir porque isso da tecnociência, que é, para falar rapidamente, depois vamos ver com maior detalhe,
esta idea de tecnociencia es que ciencia y técnica fican colados como una sola coisa, onde não dá como diferenciar umas de outras e onde a técnica prevalece, digamos, subsume ao desenvolvimento científico. Vamos ver isso a continuação, é muito importante e é de enorme importância para a questão da jurisprudência, como vamos a falar de aí em diante. Depois, aí coloquei, porque é interessante mostrar que a partir dos anos 90 em diante, essa seta preta que está aí, dice corporaciones químicas a Asia, África y América Latina. Até os anos 90, princípios dos anos 90, a indústria química mundial estava sediada na Europa e nos Estados Unidos. A partir de 1990, o principal productor de químicos sintéticos está na China e avança também sobre África e na América Latina. Brasil é muito importante. Ou seja, este movimiento das corporaciones químicas aos países do terceiro mundo, obviamente, tem a mesma razão que todas as outras indústrias que não são as químicas, que tem a ver com o custo da força de trabalho, o acesso a matéria-prima mais barata, mas também a questão da que a regulamentação ou é mais floja ou dá para burlar de uma ou outra forma. Ok. Y por último coloqué ahí las nanotecnologías, porque de este século, de 2000 para acá, todo o desenvolvimiento da tecnología está centrado sobre o control atómico da materia. Y no escapa a química de eso, porque precisamente a industria química es a que produce a materia prima nanotecnológica para ser utilizada en todos os ramos da economía. Vamos lá. Entonces, segundo punto, até aquí o que eu quise presentar é qual é a situación mundial, para que vocês vejam o principal problema que temos hoje em dia e como esse problema é muito diferente do que se fala às vezes pelas organizações internacionais e pelos governos do aquecimento global como um grande problema. Aquí ya pasamos a que há un outro que está todavía muito oculto por causa do lobby das corporaciones químicas, que tem a ver con as sustancias químicas como causante de pandemias en nivel mundial. Segundo capítulo de esto, ¿cómo era que tenía el título? Segundo capítulo. Ok, tendencia histórica de subsunción. Ok, entonces la pregunta es ¿cómo se llegó a esto? Es decir, ¿cómo llegó? Porque o problema no é a industria química, o problema do desenvolvimento científico e tecnológico. Es obvio que ese desenvolvimento, o sea, ese desenvolvimento das capacidades productivas do ser humano, utiliza a industria química, porque a industria química é a industria que permite entender o relacionamento da materia en forma bruta con aplicaciones de esa materia, cuando da para transformar, para crear sustancias. Hoy en día se crean nuevos materiales, inclusive combinaciones de materiales conocidos. O sea, industria química no significa todo lo que estoy hablando que sea mala de por sí, significa simplemente que el desenvolvimiento histórico de las fuerzas productivas conducieron a esa situación. Vamos a ver. Aquí voy a hacer una caricatura, porque es necesario, para avanzar rápidamente, dar relación de cómo se va desenvolviendo a ciencia y particularmente a ciencia de la industria química. En primer lugar, a ciencia en la antigüedad, esa ciencia era una ciencia prácticamente desligada de la producción, excepto en aquellas áreas donde, como la área militar, que siempre se desenvolvió mucho. Mas, por ejemplo, en la Grecia clásica, la Grecia antigua, a pesar de todos los avances que tenían en materia de conocimiento de la realidad natural, a mayoría de ellas eran conocimientos que estaban totalmente desligados del proceso productivo. Por eso estudiaban cuestiones astronómicas, medían desenvolvimientos aritméticos, matemáticos, geométricos, más nada que tuviera que ver con la realidad material, por una razón muy simple.
porque a producción material estaba en manos de escravos y no tenía nenhum sentido melhorar a produtividade do trabalho. Quando eles querían aumentar a riqueza material, lo que hacían era aumentar a quantidade de escravos, o sea, conquistar novas áreas. Por eso el sistema esclavista fue un sistema siempre imperialista, de avanzar sobre áreas novas. Es durante el Renacimiento que comienza una verdadera división científica del trabajo, o sea, muchas das disciplinas que até hoy en día están por ahí son disciplinas que comienzan a especializarse, a dividirse en el Renacimiento. Más ainda, esa ciencia no estaba atrelada a los procesos productivos, excepto, nuevamente, repito, la parte militar. No estaban atrelados. Entonces eran conocimientos que provenían de interés por conocer de agentes privados que financiaban a científicos por cuenta propia, príncipes y demás que pagaban para investigar. Y es con la revolución industrial donde la ciencia comienza a subordinarse al capital. Esto es muy importante. Primero, vamos a avanzar en la próxima. Primero, entre la revolución industrial do último tercio do século XVIII até 1850, 60, as innovaciones tecnológicas eran feitas pelos mismos trabajadores. O sea, la ciencia todavía estaba por trás, caminando atrás del descubrimiento empírico, y el conocimiento estaba atrelado a los trabajadores. Los trabajadores desenvolvían las innovaciones, estaban ahí, conocían y mudaban. Eso fue rápidamente cambiando. Y a partir, coloqué ahí los años 80 del século XIX, hay una bifurcación, y hay dos formas de hacer ciencia. Una es aquella ciencia que comenzaba a crecer ao interior das propias empresas. Es decir, las grandes empresas en Alemania primero, en Estados Unidos inmediatamente, comenzaron a tener laboratorios y centros de pesquisa que las propias empresas financiaban esos pesquisadores. Y por otro lado, estaba, por eso coloco ahí una vía, una estrada de ferro que tenía una bifurcación. Por otro lado, estaban todo aquel conocimiento que se desenvolvía en universidades públicas, en centros públicos, que ainda no estaba totalmente atrelado, como está hoy en día, a los procesos productivos, sino que se hacía porque el conocimiento tenía un sentido por sí propio y se suponía que ese conocimiento de alguna forma iba a conducir a una mejoría de la economía, de la sociedad y de todo. Mas estaba separado la universidad pública de las empresas todavía. Entonces esos dos caminos, uno tenía claramente como objetivo lucro, porque son las empresas que tienen los centros de pesquisa dentro de la propia empresa y que el propósito de esa empresa es el lucro. U otro era un servicio, o sea, las universidades públicas y los laboratorios públicos estaban financiados como un servicio a la comunidad como un todo. Vamos a ver. Es un caso de esa Universidad de la República de Uruguay en 1842-43 que se fundó, el edificio central que ainda existe, como un ejemplo de ese camino como servicio público. Más tarde tengo otra foto acá, otro slide, vamos a ver. Eso es Edison, la planta de Edison, que es una industria en los Estados Unidos también de finales del século XIX, que tiene como propósito el lucro directamente. Ok, ahí voy a pular porque entre medio de eso ya tenemos casi un século donde entran las guerras, entra la incorporación de la ciencia, los aparatos militares en los Estados Unidos. Me voy a pular hasta aquí por causa de que aquí comienza una mudanza sustancial en la jurisprudencia de cómo se hace ciencia. Y por eso hallo que es para vos muy importante. Aquí coloqué a partir del año de 1980, primero en los Estados Unidos, mas después se derrama eso a todos los países del mundo, a Europa y también en América Latina. Hasta pocos años atrás varios países comenzaron a tomar este tipo de medidas, que es la privatización de la ciencia pública. Esto es muy importante. Vamos a mostrar acá. Estas son las dos leyes o decretos que se dan en los Estados Unidos en el mismo año de
1980. A primeira é a Lei Bayh-Dole, que dice que as universidades públicas, estamos falando das públicas, as universidades públicas podem conservar patentes e lucros derivados. Esta é uma novidade. Ou seja, a universidade pode patentar e obter, ficar com os recursos pelo licenciamento dessas patentes. Então, as universidades que são públicas passam a convertir-se, passam a ter um interesse por uma ciência que possa ser patenteada e que essas patentes possam ser licenciadas rapidamente, porque aí começam a ter o fundo. Então, os fundos dessas universidades deixam de estar totalmente atrelados ao financiamento público e começam a estar atrelados ao mercado, às possibilidades de licenciar patentes. E a segunda, que no mesmo ano, que é o decreto Stevenson-Whitler, que diz que os laboratórios do governo podem vender serviços, estou falando dos Estados Unidos, podem vender serviços às empresas privadas. Então resulta que todo mundo está pagando a través dos seus impostos para o funcionamento de um laboratório que depois lucra vendendo esse serviço às empresas, que ademais nem pagam todo, porque parte da infraestrutura, do funcionamento do laboratório e todo sigue sendo pago pelos impostos de toda a população. Isto mesmo aparece nas regulamentações de educação de todos os países hoje em dia. Inclusive, em muitos países, o próprio científico tem o direito de patentear por conta própria e ficar. No México, esto de 2011, uma nova lei de inovação onde permite ao científico ficar com até 70% do lucro das regalias por causa de negociação ou licitação de patentes. Então, ¿qué sucede con esto? Un científico trabaja en un laboratorio de una universidad pública, donde todos pagamos para que tenga los instrumentos, instrumentos de precisión y el laboratorio mismo, y después consigue un resultado que puede ser patenteado y él mismo puede ficar con hasta 70% das regalías de esa patente, que fueron feitas con dinero público. Entonces es una privatización completa y una mercantilización del conocimiento. Por eso digo que estas mismas, o espíritu que está por detrás de estos decretos, aparece en todas las legislaciones posteriores en prácticamente todos los países, algunos hasta muy recientemente. Vamos lá. Entonces, junto con eso, eso no cae do céu. Esos decretos tienen a ver con un contexto internacional de desenvolvimiento de la ciencia y tecnología que está caracterizada, que se llama comúnmente como de tecnociencia, y está caracterizada por estos pontinhos que coloqué ahí. En primer lugar, el financiamiento privado a pesquisa y desenvolvimiento, que para este momento comienza a ser, a partir de los años 80, o financiamiento privado supera o público hasta llegar al 70% do total nos Estados Unidos. Es decir, aquel duplo camino do desenvolvimento científico, uno para lucro y otro para como servicio a comunidade, fica claro que o camino do lucro, por eso coloqué, ¿verdad?, a Z hacia la derecha, o camino do lucro pasa a ser o prioritario do punto de vista do desenvolvimento científico y tecnológico a partir dos anos 80. En segundo lugar, de científicos a tecnólogos. Esto también es importantísimo, porque vocês saben muy bien que a partir dos anos 80 comienza una nueva revolución tecnológica, que es la revolución de las TICs, como se conoce, tecnologías de la información y las comunicaciones. Esas tecnologías, que terminan siendo esas cosas que ustedes tienen ahí, están viendo los emails, esas tecnologías se aplican no solamente a comunicación satelital, a comunicación personal, se aplica también dentro de los procesos productivos. Toda automatización va por ahí, o sea, el desenvolvimiento de la microoptoelectrónica, que permite que hoy en día una planta de automóviles no tenga ni un trabajador, sea todo automatizado. Esa aplicación de las TICs dentro de los procesos productivos. La aplicación de las TICs dentro de los servicios
nem falar, los bancos, ¿verdad? Que cada vez tienen menos pessoal porque todo se hace automático. Agora uno puede hacer transacciones pelo e-mail, pelo internet, etc. Ok, entonces eso es muy importante, porque eso significa que muchas de las tarefas que eran realizadas por pessoas, y cuando estoy hablando de la ciencia, estoy hablando de conocimiento, de desenvolvimiento, de pensamiento, de mente, mucho de eso pasa a ser captado o realizado por un sistema automático, ¿verdad? Por un sistema baseado en la tecnología. Y por eso digo, de científicos para tecnólogos, vamos a ver eso a continuación, pero en la industria química, eso voy a explicar más adelante, tengo ejemplos muy notorios en esos sistemas que es, por ejemplo, OMAC, que es Multiple Access Computer Program, el PBPK de simulación, el GLP, de eso voy a hablar a continuación para mostrar cómo en la industria química también este paso de esta subsunción do científico para el tecnólogo es importantísimo. La producción de conocimiento se convierte en un nuevo sector económico, crecimiento exponencial de patentes y otras formas de propiedad intelectual. Esto también es así. Si uno ve un gráfico, no sé si coloqué ahí, ahora vamos a ver, un gráfico do crecimiento de las patentes a partir de los quiebres de séculos, es impresionante. Crecimiento exponencial de las patentes en el mundo. Eso es una cuestión que tiene mucho a ver con la presencia y el papel de la jurisprudencia en el propio desenvolvimiento económico, como vamos a ver, el surgimiento de un nuevo sector. Entonces aparece el conocimiento como un área de desenvolvimiento económico, como un ramo económico. Tal es así que todos los discursos políticos del mundo entero, cuando hablan de desenvolvimiento, tienen media docena de palabras que utilizan como comodines. Por ejemplo, innovación. Innovación significa, en la lenguaje política, patentear. Eso significa innovación. Competitividad. ¿Qué cosa hizo? La misma historia. O sea, ya todo está atrelado a formas de propiedad intelectual. También la tecnociencia se caracteriza por un trabajo en red, en pesquisa, y ese trabajo en red sería imposible, como funciona hoy en día, de no ser Platix, que es lo que permite que nosotros, estando aquí, nos comuniquemos con la otra punta del mundo y que exista en los CNPq una ventana que dice grupos de pesquisa, y muchos de esos grupos de pesquisa tienen personas que no están ni en la misma ciudad ni en el mismo continente, ¿verdad? Entonces eso también es posibilitado por las TICs. Políticas de ciencia y tecnología para innovación, competitividad, o sea, lucro, distante de la satisfacción de las necesidades. Ahora ya no interesa si el desenvolvimiento científico técnico tiene como propósito satisfacer necesidades. Se supone, se parte de la base de que aumentando a competitividad y aumentando a cantidad de formas, de patentes y de otras formas de propiedad intelectual, se va a llegar a una mejor satisfacción de las necesidades. Mas como vamos a ver en un gráfico a continuación, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y reglamentación privada, esto para ustedes, como dentro del tema de jurisprudencia, es importantísimo. A partir de los años 90, casi todas las formas de legislación que son mandatorias, obligatorias, van dejando lugar a las formas voluntarias. O sea, las formas voluntarias son, por ejemplo, todas las ISO. O sea, las propias empresas deciden por cuenta propia, ¿verdad?, mejorar aquí, lá, en otro momento. Mas es una decisión voluntaria. Y a nivel internacional, que obviamente, por en cuanto todos los convenios y los acuerdos son voluntarios, pues esto ya estaba instaurado, mas ahora con mayor fuerza, porque ahora muchos intelectuales del campo jurídico hablan de este tipo de legislación o regulamentación voluntaria como camino cierto para llegar a acuerdos entre los diferentes países, diferentes clases, diferentes sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a continuar.
Ok, esto es, también no estoy esperando que lean esa letrina pequeñiña. Lo único que pretendo es que vean o que se vea ahí que parece esto una escalera, no medio. Entonces, esa escalera es muy interesante porque tenemos aquí en ese esquema que fiz, tenemos dos grandes columnas. Coloqué encima como título o trabalho. Porque o trabalho desde o origen do ser humano tem dois componentes que são intrínsecos à própria biologia do ser humano. Tem dois componentes. Por um lado, um desenho mental. E quando se faz um trabalho, esse trabalho está pensado para ter um propósito, um fim determinado. Antes de fazer o trabalho, o indivíduo, para colocarlo a nível individual, tem um plano do que vai fazer. Eso chamamos de diseño mental. Mas, para que ese diseño mental tome corpo, hay que hacer algo, o sea, se precisa de una actividad. Si vamos en términos originales, esa actividad se desempeña con las manos. Las manos son la clave para entender el desenvolvimiento de todas las mediaciones con la naturaleza externa, o sea, la creación de instrumentos, y de instrumentos que producen instrumentos, y acumulación histórica de instrumentos. Todo comienza con las manos. Por eso, aquí, esta columna de izquierda es diseño mental. Mas aquella columna de direita es a mão, o primeiro cuadro dice mão como instrumento, motor y no sé qué más, porque no consigo leer desde aquí. Mas no importa, es a mão que faz a conta, que incluye o movimiento, que incluye a manipulación de las cosas materiales, que incluye prácticamente a actividade toda. Mas eso, no decorrer da evolución do ser humano, da sociedade humana, eso va siendo mediado. Entonces, ahí coloqué en los diferentes estágios cómo es mediado. Por ejemplo, aquella pedra que tiene una forma, que es la antigua hacha, no sé cómo se dice. Sí. Para golpear, ya es un instrumento y ya significa que se va objetivando a natureza y que parte de las actividades que desenvolvía a mão fica por fora, en una cosa. O control do fogo es otro ejemplo, y así vamos, hasta que tenemos tractores, etcétera, etcétera, etcétera. Mas a partir de este momento que coloco acá, después de la Segunda Guerra Mundial, esa objetivación del proceso de trabajo comienza a incluir en forma sustantiva no solamente las actividades, sino el diseño mental. Cuando aparecen los mecanismos para control numérico, que son después de la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día, con mayor razón, toda la parte computacional, todo eso tiene que ver con realizar actividades que antes realizaba el cerebro. Entonces, se objetivan actividades, no solamente la propia desenvolvimiento de las manos y del movimiento, se objetivan actividades que realizaba el cerebro. Ahora que se da para objetivar esas actividades, también da para monopolizar, porque objetivar eso significa que ese desenvolvimiento mental aparece cristalizado en un chip, por ejemplo, en una computadora, o sea, en algo material do cual uno puede se apropiar. Ninguém se puede apropiar, por enquanto, da linguagem de uma pessoa. Entonces meten a persona en una cadera, encierran a una persona, cuando esa persona consigue hablar, al menos que corten la lengua, puede hablar. Eso permanece atrelado ao corpo biológico, mas o pensamento, as ideias, uma fórmula matemática, una fórmula química, eso puede aparecer en un chip, y aparece en un chip, puede ser transmitido por email, entonces puede ser apropiado mediante diversas formas de propiedad intelectual, que de facto es apropiado. De facto, cuando ustedes presentan una solicitación de patente, presentan esa solicitación y esa solicitación está escrita, o está en términos digitales, o están los dos. Está separada da mente da pessoa. Não é a pessoa que vai dizer eu tenho uma ideia, não. Tem que colocar a ideia em uma forma material por fora do cérebro.
Entonces, ese desenvolvimiento da productividade do traballo va levando pouco a pouco a que todas as actividades do ser humano fiquen, e isto que está por baixo desa escala, es a objetivación. Aquí no último coloquei control del diseño mental, bueno, todo lo que tenga a ver con nanotecnología, que significa prácticamente que o ser humano pode controlar a natureza externa sem participación nenhuma. Non é casual que o ano pasado dieron o premio Nobel de Química foi dividido en 3 persoas que traballaban sobre a mesma cuestión, 3 químicos. Sobre que cuestión? Que eles consiguieron en laboratorio, obviamente, falta moito para que seja realidade, mas conseguiron que facer movimentos mecánicos con luz, cualquier tipo de luz. Eles consiguen que luz permita un movimiento mecánico. Puxa, eso significa un movimiento molecular mecánico. Eso significa, vamos a ser futurólogos, colocado en un diseño de caricatura, que dentro de unos años una empresa puede funcionar completamente porque puede mover cosas y materiales y producir cosas sin participación humana. Ninguna. Ok. Entonces, ¿qué fica con la persona? ¿Qué fica con la creación mental? ¿Qué fica con la innovación? ¿Dónde está la innovación como un acto humano? Está por fuera, ya prácticamente los computadores hacen todo. Vamos lá. Entonces, ok, terceiro, aquí entra una parte que vocês pueden tener mayor interés, mas precisaba de aquella situación, de aquella base previa. Aquí voy a falar da propiedade intelectual da indústria química. Ok. Decía que esa propaganda de que o desenvolvimiento ven atrelado a competitividad, a innovación y todo eso no es verdad. Y acá en este gráfico se está mostrando esta línea de embaixo que va subiendo, esa línea que tiene a ver con las patentes, el crecimiento de las patentes, y aquella pequeña que va de 1950 a 2000 y poco, a 2010 prácticamente, eso a evolución do PIB mundial. Ou seja, no mesmo período de 50 ou 60 anos, que temos? Temos uma queda do PIB mundial. O PIB mundial ilustra a produção mundial, produção física mundial, uma queda, uma tendência a queda, no mesmo tempo que uma alza das patentes. Então, aonde está o argumento de que o aumento da inovação e das patentes provoca desenvolvimento? Não tem sentido, é uma contradição flagrante con un par de gráficos ahí. Vamos lá. Esto es complexo, mas como yo sé que algunos de ustedes están interesados en esta cuestión, vale la pena colocar de alguna forma. Entonces voy a pretender hacer simple, explicar de manera simple esto que es muy complexo. Veja bem, teníamos que hacer un conocimiento como diseño mental. Vamos a supor que todo conocimiento está dentro da mente, biológicamente falando, está aí, incorporado ao criador, está dentro do pensamento. Mas, desde a revolución das TICs, todo ese diseño mental, de fato, pasa a estar digitalizado. E hoje em dia, quando vocês presentam uma patente ao órgão internacional ou nacional de registro de patentes, eles têm um monte de softwares para checar si esa patente implica conocimiento novo o no, si tiene otra patente en otro país, no caso que sea un registro nacional sobre lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso entra dentro de los computadores. O conocimiento, una patente tiene que decir un montón de cosas, entre ellas, cuando un producto supuestamente puede tener alguna sustancia química tóxica, tiene que decir esta sustancia puede ser tóxica
en estas características, puede ser tóxica para mujeres y no para hombres, puede ser tóxica para crianzas y no para vellos, puede ser tóxica para vellos, en fin, y colocar toda la información científica, artículos científicos y demás que apoyen eso. ¿Qué estoy diciendo? Entonces, esa segunda columna, ¿qué dice? Que hay una forma material digitalizada del conocimiento. El conocimiento ya no está na pessoa, no criador, sino que está por fuera, en una forma que está digitalizada. Okay. Y por último, a un producto final, o sea, no caso, ni siempre, ni la mayoría de las veces es el caso de que esa información cristalizada en una modalidad de propiedad intelectual termine en un producto de mercado. La mayoría de patentes nunca se aplican. Mas esa es otra historia. Vamos a suponer que se aplican, porque es la lógica del raciocinio, ¿verdad? Entonces, tenemos un producto final como este, que incluye dentro de este producto un monte de conocimientos. Conocimiento del propio plástico de aquí, conocimiento de cómo se hace para colocar agua dentro de una máquina especial que está patenteada, está todo patenteado. Absolutamente todo lo que está aquí dentro está patenteado. Até las cosas que acrescentan agua para hacerla más tóxica, como flúor, que después de muchos años ya se dieron cuenta, después de años, de décadas, se dieron cuenta que es tóxico, que es cancerígeno, y ya comienzan a tirar. La mayoría de las aguas de Brasil ainda dice con flúor, pésimo. En fin, eso es otra cosa. También está patentado eso. Está todo absolutamente patentado. Entonces tenemos un conocimiento por fuera de la mente, y por último ese conocimiento que está incorporado de alguna forma en el producto final. Ahora aquí tenemos un problema, porque si el conocimiento es la llave para el desenvolvimiento y no hay discurso político nacional o internacional que no diga estamos en una economía del conocimiento, ¿verdad o no es verdad? Estamos en la economía de conocimiento. ¿Qué significa eso? Y se dice explícitamente. Significa que para que un país se desenvolva, tiene que apostar en aquellos ramos que tienen mayor incorporación de conocimiento. ¿Cierto o no es cierto? Así dicen. Entonces, ¿cuáles son aquellas áreas más complexas que tienen mayor aporte de conocimiento? Por eso, apostar en la educación, apostar en la innovación, apostar en la competitividad, todo eso. Todo bien. Yo no voy a decir aquí que eso es falso, mas es parcialmente falso. Y voy a tratar de desenvolver por qué eso es falso. Y en qué se basea ese argumento. Desde el punto de vista del valor, la teoría del valor de Marx, o que produce valor es o trabalho humano. Mas, para un ramo particular, o tempo de trabalho socialmente necesario es aquel que produce valor. Eso no significa que ese valor sea apropiado nese ramo de producción, porque existen muchas formas en que valor se transfiere de un lugar a otro. Tampoco significa que todas las cosas que tienen precio refletan o valor incorporado ahí, porque valor es una cosa y precio es otra. Dos cuestiones diferentes. Mas, todas las cosas que están en el mercado tienen esas dos caras como un espejo. Por ejemplo, esto tiene un precio que está refletiendo el valor, los costos de producción de esto. Mas no vamos a contabilizar dos veces o valor y o precio, porque una es el equivalente a la otra. Entonces, el precio único que hace es refletir un valor determinado. Ese valor puede estar ahí o puede no estar ahí. Por ejemplo, hay muchas cosas que adquieren precio en el mercado y no tienen valor ninguno, como son las obras de arte que son exclusivas. Un artista exclusivo produce una obra de arte, y esa obra de arte se vende por cualquier cosa, porque tiene un precio de monopolio porque es única. No tiene valor, ahí no tiene trabajo social incorporado, tiene un trabajo individual. Dice Marx, ese artista hace eso como un gusano de seda, con una miñoca de seda,
faz a seda. Es una cuestión incorporada, natural del individuo, no tiene valor. Mas tem precio. Que tenga precio algo que no tenga valor, significa que se está apropiando a través de la comercialización de valor gerado en áreas donde realmente se produce valor. Esta idea es muy fuerte. Agora bem, valor de uma coisa, ese tempo de trabalho investido nessa coisa, no, habíamos dicho que el tiempo medio social, por eso se llama tiempo de trabajo socialmente necesario, que es una tendencia media de ese ramo. Ok. Mas es así solamente? No, tem outra coisa. O valor de uma coisa não é o tempo investido nessa coisa, é o tempo que se precisa para reproduzir isso. Então é assim que vamos supor que hoje em dia esto se produce en 5 minutos. Ok. Y a empresa que produce esto acumuló, almacenó, está na bodega y pasa un año. Y a agua está ahí, ainda bem, vamos a decir. Ok. Mas durante ese año, as innovaciones productivas y las revoluciones productivas en la industria del engarrafamiento de agua avanzó. Y si un año atrás, cuando fue producido esto, levaba 5 minutos, ahora leva 1 minuto. Ok, esa agua que está ahí en la bodega se va a vender por 1 minuto y va a equivaler a 1 minuto, porque es el tiempo de trabajo socialmente necesario para reproducir, según las condiciones actuales, algo que fue producido. Esta distinción es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Es muy importante para el desenvolvimiento científico y para cuestiones de propiedad intelectual. Es muy importante porque un conocimiento puede demorar años en cristalizar. Vamos a supor a fórmula pi para medir el área de una circunferencia. Esa fórmula seguramente demoró séculos en cristalizar en una forma numérica. Mas hoy en día, cualquier estudiante de primaria sabe que pi es 3, 14, 16 y reproduce esa en segundos. Entonces ya o instrumento de conocimiento para medir ese círculo o esa circunferencia no es las 3 décadas que duró la humanidad para llegar a esa fórmula. Son segundos en que uno memoriza que pi es igual a 3, 14, 16. Ahora bien, cuando un científico, un centro de pesquisa, una universidad patenta una fórmula, vamos a supor una fórmula para un perfume de esos caros que venden por ahí. Tal vez ese laboratorio pasó 10 años pesquisando ese perfume, hasta dar con una fórmula química que dice que hay que sumar esto, más esto, y poner esto otro en esta temperatura, y ahí tenemos el perfume. Una vez que eso está patenteado, está ahí, a disposición del público. Si yo licencio esa patente, yo tengo cómo reproducir ese perfume. ¿Está certo? Ok. ¿Cómo acceso a esa patente? Segundos. Pagué y la tengo. No preciso 10 años de conocimiento. De manera que todo ese conocimiento que está separado y digitalizado hoy en día no tiene precio, no tiene costo, no tiene valor ninguno, por 2 razones. 2 razones. En primer lugar, porque cualquier conocimiento nuevo acumula información histórica de la humanidad. Ningún criador cría una novedad, ninguna innovación no recupera conocimiento pasado de generaciones en generaciones desde mucho antes del capitalismo. Eso por un lado. O que sucede es que a formas de propiedad intelectual capturan eso que es un común, ese conocimiento histórico de la humanidad. Es como OAR, que día de mañana van también a acercar. Es como las antiguas áreas de consumo colectivo de las comunidades que durante la acumulación primitiva fueron cercando y privatizando
Entonces resulta que a formas de propiedad intelectual consiguen colocar por un proceso de enclosure, se dice en inglés, de cercamiento, consiguen colocar dentro del mercado algo que es un común. Eso para comenzar. Agora vocês van a decir, no, mas além de ese conocimiento histórico, que es obvio, porque esas personas no aprendieron a sumar de cero, há uma novedade, senão não seria uma inovação, certo, há uma novedade, mas essa parte, essa novedade do ponto de vista essencial, não do ponto de vista da propriedade intelectual, do ponto de vista essencial, não custa nada reproduzi-la, porque está em uma fórmula química, matemática, que está digitalizada e eu posso enviar essa fórmula por e-mail e um monte de gente no mundo, todos podem receber isso em um segundo e reproduzir imediatamente. Não custa nada. O conhecimento não tem valor nenhum. Opa, então vocês vão dizer, mas estamos todos loucos. Como não vai ter valor o conhecimento? Porque então, em que ficamos? Por que esse apostar por as políticas públicas, nacionais e internacionais, pelo conhecimento, se o conhecimento não tem valor? ¿Saben por quê? Pelas formas de propriedade intelectual. Porque a través das formas de propriedade intelectual eu coloco um preço em aquilo que não tem valor e posso apropriar-me desse conhecimento que era comum por 20 anos, por exemplo, nas patentes. Me estoy apropiando porque estoy colocando precio, mas ¿y de dónde sale entonces o equivalente de valor de ese precio? Das áreas productivas, de ahí sale. Hoy en día en inglés se fala de grabbing surplus value. Grabbing es como arrebatar. Todas las grandes corporaciones focalizan más en gerar más que en gerar nuevo conocimiento, en arrebatar valor de otras corporaciones. O sea, ya vivimos en un mundo de robo, porque es mucho más efectivo, más rápido, más eficiente y más, entre aspas, productivo robar riqueza de otros que gerar nueva riqueza. ¿Cuáles son las ramas que hacen esto con mayor impacto? A área química. A química. Las más desenvolvidas son las que más utilizan estos sistemas. A propiedad intelectual dice aquí abajo como a vos, voy a leer ahí dentro. Entonces, conocimiento como diseño mental. No tiene valor. No tiene valor porque históricamente es una acumulación. O conocimiento no, es acumulación histórica. Amarrado, porque originalmente eso estaba dentro de la cabeza del individuo. En todo caso, era totalmente distinto. Esa forma de conocimiento original. Y no es una mercadería, porque está en la cabeza de las personas. Mas una vez que se separa, por eso aquel gráfico de escalera es muy significativo, una vez que todo o conocimiento puede ser cristalizado por fuera, se objetiva en un chip, para decirlo de forma simple, entonces está separado, se convierte en mercadería. Yo puedo vender ese chip. No tiene valor intrínseco, porque la reproducción del chip, ¿cuál lo he puesto claro? Es una tendencia, no tiende a cero, tiende a no tener valor. O valor que tiene ese conocimiento, me van a decir, ese chip cuesta reproducirlo, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? ¿1 centavo? ¿Medio centavo? Y cada vez cuesta menos. O sea, la tendencia es a que no cueste nada reproducir eso. Costo de reproducción tiende a cero. Y ahí está, producto final, incorpora o precio, la propiedad intelectual como más valía de sectores productivos, arrebata valor de otros sectores porque tiene precio algo que no tiene. Entonces, el papel de la jurisprudencia hoy en día en el movimiento económico es esencial. Y cuando todas esas políticas públicas dicen que hay que innovar, hay que patentar, lo que están diciendo, aunque no saiban y aunque no quieran ser explícitos, es roben a nosotros que ya producieron algo.
a propiedad intelectual convierte el conocimiento en mercadería, a dar precio a algo que no tiene valor intrínseco. Luta de empresas para arrebatar lucro de otros capitalistas. Vamos a continuar. Ok, implicaciones de propiedad intelectual sobre la industria química. Desenvolvimiento de jurisprudencia para garantir propiedad intelectual incrementa el riesgo de químicos. Entonces voltamos a un inicio, tenemos una pandemia de químicos. ¿Por qué la propiedad intelectual implica un aumento del riesgo de los productos químicos? Primero, papel del secreto comercial y cláusulas de confidencialidad. Primero, ¿por qué? Por ejemplo, en los Estados Unidos, ustedes pueden patentar un invento, ok, mas na hora de patentar un invento, você está en público o que ese invento tiene, y también dan público los riesgos que eso implica. ¿Cuáles son los sectores que menos patentan en relación con otras formas de propiedad intelectual? La industria química. La industria química tiene 60% de propiedad intelectual en secreto comercial. Cuando ustedes tienen que presentar un producto en el mercado, en los Estados Unidos, por ejemplo, ustedes pueden presentar a agencia de a EPA, Environmental Protection Agency, a agencia de defensa ambiental, pueden presentar un producto que va a entrar al mercado y cuando llega esa sustancia química decir no podemos dar datos de riesgo de eso porque es un secreto comercial. Opa, secreto comercial que no se registra en lugar ningún, pero que existe como forma de propiedad intelectual porque ahora los conflictos y entrada en juicio o secreto comercial existe, y también existe un cuerpo de detectives y de abogados relacionado con eso. Bueno, todo eso existe, es una forma de propiedad intelectual. Mas la empresa puede decir, no voy a dar información sobre ese producto que entra en el mercado porque es secreto comercial. Si es patente, entonces hay que dar mayor información. Opa. Eso significa que las formas de propiedad intelectual incentivan que el público no conozca qué diablos tiene esto como sustancia química y el grado de toxicidad. Segunda cuestión, tendencia a restringir. Ok. Está. Voy a cortar ya porque esto va para longe. Tendencia a restringir la regulación para corregir en lugar de prevenir. Toda regulación sobre químicos es para corregir errores, no para prevenir. Está fundada en el concepto de riesgo, no en el concepto de peligro, que son dos cuestiones diferentes. Peligro es una cuestión intrínseca. Riesgo es el grado de exposición a ese peligro. Y la legislación se monta sobre eso, dos riesgos, por la misma razón. Y lucha por la apropiación de más-valía en la distribución, Strategic Investor. Vamos ya a uno más y... ok, estas son formas de científico para tecnólogo, voy a pasar en medio minuto. Son softwares de la industria química que hacen avaliación de una sustancia química desde el punto de vista de toxicidad por computación. Es obvio que desde el punto de vista real, la cantidad de determinaciones que tiene un producto en una célula o en un animal vivo es millones de veces más compleja que si yo coloco esto y faço una estimación por software donde yo determino cuáles son los elementos. Bueno, hay varias fórmulas químicas y todo el mundo entero está pasando a analizar el riesgo toxicológico de las sustancias químicas por medios computacionales, por modelos computacionales. Y ahí están algunos de ellos. Vamos, lo próximo. Vamos a pular esto porque no da tiempo para todo. Vamos ahí. Strategic, esto interesa a ustedes, por eso voy a terminar aquí. Todas las grandes corporaciones tienen más abogados que científicos. ¿Por qué? Porque es mucho más útil apropiarse de lucro ya producido. Y eso se llama Strategic Investor. O sea, son corpos de grandes corporaciones que se colocan dentro de las pequeñas empresas. Toda la política esa de vamos a innovación tiene que partir de los pequeños y medianos empresarios, puro bla bla bla, porque estas corporaciones están cooptando esas pequeñas y medianas empresas para que cualquier innovación que hagan pasa automáticamente a ser propiedad intelectual de la grande corporación. Vamos a pasar al próximo. Esto es un ejemplo, la nanotecnología, que es un área de punta, de ese Strategic Investor. Vean, esos nombres, las grandes corporaciones están mostrando prácticamente que ellos tienen esos corpos
de inversores estratégicos. Inversores, ¿no? Strategic investors, vamos, una producción. Eso es otro en otra área de semiconductores y electrónica, y como vos ven, todo el mundo comienza sus nombres. Vamos lá, otro. Y ahí pasamos por todas, no vale la pena continuar. Ok, vamos a conclusiones, que son dos. Vamos al final. Conclusiones. Primero, la degradación ambiental debe ser analizada en su historicidad. No es un problema que es común siempre. Hoy la contaminación química por tóxicos en las cosas de uso cotidiano es tal vez el principal problema ambiental. Segunda conclusión, o desenvolvimiento da división capitalista do trabalho subsumió ao trabalho científico ao capital, gerando pesquisa e desenvolvimento con orientación para o lucro. Tercera conclusión, innovación na química implica de químico para tecnólogo como a perda de reflexividad sobre riesgos. O tecnólogo non ten idea. Hoy en día un microscopio de tunelación atómica para usar una nanotecnología puede ser manipulado por un técnico que estudió 6 meses cómo funciona eso y dar resultados sobre cómo combinar moléculas y cómo hacer esto y aquello, y tira nuevos resultados sobre las propiedades de la materia. No precisa ser químico, no precisa tener ninguna formación, es una relación totalmente mecánica. Entonces, precisamente la esencia del ser humano, que esa reflexividad de cómo puede una cosa causar otra, se pierde totalmente, porque el tecnólogo es un tecnólogo, es una pieza más de ese proceso, y no tenga formación adecuada. Y por último, la jurisprudencia acompaña y se coloca pela frente del proceso material, provocando aceleramiento de las formas de propiedad intelectual, financiarización de la ciencia y tecnología, generando crecimiento de ciencia ficticia, porque todo ese patentamiento es una ciencia ficticia. En la mayoría de los casos no se aplica para nada, y cuando se aplica no tiene ningún valor, más se apropia del valor de otros sectores. Ok, que está ahí colocado, muy obrigado. Vamos a terminar aquí, pasar la última que está en email, si alguien quiere información, ahí está. Disculpen, fuimos rápido en el final, no había como. Gracias.